Señal directa. Los pactos no solo son necesarios, sino deseables en política. Pactar en política permite que los acuerdos alcanzados se materialicen en acciones concretas de gobierno. Aun cuando una fuerza política por sí sola tuviera mayoría absoluta o incluso calificada, pactar le imprime legitimidad a sus decisiones de gobierno. En una democracia plural como la mexicana, pactar permite unificar lo que la diversidad política expresa en las urnas. Adam Przeworski, un politólogo de la Universidad de Nueva York, sostiene que los pactos políticos son el pegamento que une los votos para hacer gobernable al Estado democrático contemporáneo. En las democracias más consolidadas del mundo, los pactos políticos se fraguan incluso entre opuestos, entre el oficialismo y la oposición, entre la izquierda y la derecha, entre los conservadores y los liberales, sin que eso suponga ignorar el mandato de los electores. Los pactos políticos no deben entenderse como una traición a la pluralidad democrática, sino como un puente de entendimiento entre las distintas expresiones políticas. Sin embargo, el pactismo también puede implicar regresiones democráticas y quiebres constitucionales. Cuando se violan derechos, leyes o la Constitución misma, el pacto se convierte en un acto de ilegalidad. Cuando a cambio de ciertos apoyos fiscales, presupuestarios o políticos se conceden posiciones o principios democráticos, el pacto se torna en un hecho de corrupción política. Cuando no existen los contrapesos institucionales, los controles democráticos o la división de poderes, el pacto se convierte en una acción autoritaria. Un pacto que no puede reconocerse públicamente, que no puede asumirse frente a la sociedad, es antidemocrático. Los pactos ocultos son una transacción que solo beneficia a una minoría de actores en detrimento de la mayoría de la población. Tras varios años de ataques mutuos, el presidente López Obrador y el gobernador Alfaro finalmente pactaron. Atrás quedó el ímpetu federalista del mandatario estatal, quien llegó a amagar con salirse del pacto fiscal, acusando un supuesto maltrato fiscal de la federación. Atrás también quedaron las duras descalificaciones del presidente de la República hacia el gobernador, a quien señalaba de conservador y rebelde. En el último encuentro entre ambos mandatarios, los elogios recíprocos evidenciaron el pacto que existe entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. En principio, un pacto que supone mayores recursos para el Estado pareciera incluso motivo de celebración. ¿Quién podría oponerse a que el gobierno federal financie obras esenciales, necesarias para el Estado? Pero como ocurre con las pólizas de los seguros, la letra chiquita importa. O dicho de otra manera, el pacto entre Alfaro y López Obrador incluye cláusulas que solo algunos conocen. Eso explica que la bancada de Morena en el Congreso local vote de forma entusiasta con el oficialismo. Al haber claudicado como oposición Morena, el legislativo local reafirmó su vocación como oficialía de partes para el trámite de las iniciativas del Ejecutivo. ¿A cambio de qué? Es un secreto a voces el burdo reparto de los cargos públicos por designarse que implica el inconfesable pacto, esas cláusulas que no son públicas. Actores de uno u otro y otro bando reconocen en privado y de forma confidencial que el pacto supone no solo una tregua entre ambos mandatarios, sino la entrega de posiciones a Morena a cambio de sus votos en el legislativo. A nadie sorprende ya el oportunismo abusivo de ciertos actores de la oposición, quienes con un elocuente cinismo regresan por sus fueros perdidos. No hace falta recordar que toda la sociedad civil organizada jalisciense, las universidades, las organizaciones ciudadanas, los gremios profesionistas y desde el día de ayer las cúpulas empresariales como Coparmex, CCIJ y Cámara de Comercio se han manifestado en contra del reparto y a favor de un proceso transparente, equitativo, meritocrático. La pregunta de fondo es si el gobernador, quien controla la mayoría en el Congreso, porque eso lo sabemos todos, está dispuesto a claudicar de sus banderas de campaña, esas mismas que le dieron el triunfo a él y que le dieron legitimidad a Movimiento Ciudadano.
a cambio de obras que le prometió el presidente y que no sabemos a ciencia cierta si serán ejecutadas o solamente fueron parte de un pacto o de un discurso para un pacto.